Elegido, si estas palabras llegaron a ti ahora, no fue por curiosidad, no fue por accidente y no fue por el algoritmo. Este es un mensaje de Dios que te encontró por alineación divina en el momento exacto en que tu espíritu estaba listo para recordar. No estás aquí para entretenerte. Estás aquí porque algo dentro de ti sabía que hoy escucharías una verdad que cambia la vida. Respira profundo y escucha con atención, porque lo que vas a oír no es común, no es ligero y no es para cualquiera. Este mensaje fue reservado para los elegidos. Hay realidades que no se explican con lógica humana. Hay caminos que no comienzan en esta vida ni terminan en este mundo. En el reino espiritual existen misiones que trascienden nombres, cuerpos y tiempos. Y hoy se revela una verdad poderosa. Un elegido cayó en otro reino. Y su misión espiritual no desapareció, no fue cancelada, no fue olvidada, fue transferida. Y si estás escuchando esto, es porque esa misión ahora te está llamando a ti. Desde muy temprano en tu vida, sentiste que cargabas algo invisible, una responsabilidad silenciosa, un peso que no sabías explicar. No era ansiedad común, no era ambición personal, no era miedo sin causa. Era el eco de un llamado divino que no comenzó contigo, pero que te eligió para continuar. Los elegidos no viven vidas normales porque no cumplen propósitos normales. Y cuando una misión queda incompleta en un plano, el reino espiritual busca a quien tenga la fortaleza para sostenerla. Este no es un mensaje de fantasía ni de evasión. Es un mensaje de Dios entregado con precisión. Tú no fuiste elegido porque seas perfecto, sino porque eres resistente, porque has caminado por oscuridades que habrían quebrado a otros, porque has sobrevivido a pruebas que no tenían explicación. Eso no fue castigo, fue preparación. La alineación divina nunca se equivoca, aunque el camino haya dolido. Tal vez muchas veces sentiste que no encajabas, que mirabas el mundo distinto, que percibías cosas que otros no notan. Esa sensibilidad no fue un error, fue una marca. El reino espiritual reconoce a los suyos, y cuando un elegido cae en otro nivel de la existencia, la misión busca un alma compatible. Busca a alguien que pueda sostener la frecuencia, la carga y la verdad. Por eso estás aquí ahora, escuchando esto sin poder apartarte. No te estoy diciendo esto para asustarte, sino para despertarte, porque una vez que recuerdas, ya no puedes volver a dormir igual. Este mensaje no viene a confundirte. Viene a ordenar piezas que siempre estuvieron sueltas dentro de ti. Viene a darle sentido a tu historia, a tus luchas y a tu persistencia. Si mientras escuchas sientes una confirmación interna, una vibración tranquila pero firme, comenta 777. No como ritual, sino como señal consciente de que reconoces la alineación divina activándose en tu vida. Lo que sigue no será cómodo, pero será verdadero. Y después de hoy, entenderás tu vida desde un lugar completamente distinto. La mayoría de las personas vive creyendo que la realidad es solo lo que se ve, se toca y se mide. Pero los elegidos siempre han sabido, incluso sin palabras, que eso no es toda la verdad. Hay una sensación interna, antigua y persistente, que recuerda que la existencia no se limita a un solo plano. El reino espiritual no es un lugar lejano ni una idea simbólica. Es una dimensión viva que interactúa constantemente con esta realidad, aunque pocos tengan la conciencia despierta para percibirlo. Desde tiempos antiguos, las tradiciones espirituales más antiguas hablaron de múltiples niveles de existencia. No como fantasía, sino como conocimiento transmitido con reverencia.
El reino espiritual es el espacio donde nacen las intenciones, los llamados y las misiones antes de manifestarse en lo visible. Allí no rigen las mismas leyes del tiempo ni de la forma. Por eso, lo que aquí parece inicio o final, allí es solo transición. Los elegidos sienten esta verdad porque su conciencia no está limitada a un solo nivel. Un elegido no es alguien especial por ego, sino por responsabilidad. Su alma opera en capas más profundas. Mientras otros viven solo reaccionando a lo externo, el elegido percibe movimientos internos, señales sutiles y llamados que no siempre puede explicar. Esto sucede porque su conciencia ha sido entrenada, a veces a través del dolor, para moverse entre niveles. Por eso, su vida suele sentirse intensa, profunda y llena de preguntas existenciales desde muy temprano. Las misiones espirituales no siempre se completan en un solo plano porque no todas las tareas pertenecen a una sola vida. En el reino espiritual, una misión es una frecuencia, una intención divina que busca manifestarse plenamente. Si un elegido cae, se desvía o no logra sostener esa frecuencia en determinado plano, la misión no se pierde, permanece activa, espera, busca continuidad. Esta es una ley espiritual antigua que pocos conocen y menos aún se atreven a aceptar. Aquí es donde muchos se confunden, porque han sido enseñados a pensar que todo comienza y termina en esta vida. Pero el mensaje de Dios que hoy se revela rompe esa ilusión. Hay llamados que atraviesan dimensiones. Hay asignaciones espirituales que no pertenecen a un solo nombre ni a un solo cuerpo. Pertenecen al propósito, y el propósito siempre encuentra camino. Los elegidos existen en múltiples niveles de conciencia porque su alma recuerda. A veces no recuerda con imágenes, sino con sensaciones, con una certeza silenciosa de que ya ha caminado senderos invisibles, de que ha luchado batallas internas que no comenzaron aquí, de que su cansancio no es solo físico sino espiritual. Eso no es debilidad, es memoria del alma activándose. Cuando escuchas que alguien murió en otro reino espiritual, no se habla necesariamente de muerte física. Se habla de una caída de conciencia, de una desconexión del llamado divino en otro plano de existencia. Esa caída genera un vacío energético, y ese vacío no puede permanecer abierto indefinidamente. La alineación divina mueve las piezas para que otro elegido, preparado por la vida misma, pueda continuar la misión. Esto no es una idea moderna ni un invento simbólico. Es sabiduría espiritual antigua, preservada en textos sagrados, enseñanzas místicas y tradiciones iniciáticas. Lo que cambia no es la verdad, sino el momento en que se revela. Y si hoy estás escuchando esto, es porque el mensaje de Dios llegó a ti cuando tu conciencia ya podía sostenerlo sin romperse. Muchos elegidos han sentido desde siempre que su vida no les pertenece del todo, que hay algo mayor observando, guiando y empujando suavemente, incluso cuando intentan resistirse. Esa sensación viene del reino espiritual, donde tu misión ya fue reconocida. No estás improvisando tu camino, estás recordándolo paso a paso. Esta verdad no viene a separarte del mundo, sino a darte claridad dentro de él. Entender que existen otros planos no te desconecta de la vida, te vuelve más responsable de ella, porque cuando sabes que tu existencia tiene impacto más allá de lo visible, cada decisión pesa distinto, cada silencio importa. Cada acto se vuelve consciente. El mensaje de Dios que hoy escuchas no es para generar miedo, sino comprensión. Comprender que no estás solo. Comprender que no estás perdido.
Comprender que tu historia forma parte de algo más amplio, más antiguo y más preciso de lo que imaginabas. Y una vez que esta verdad entra en tu conciencia, ya no puedes volver a mirar tu vida como antes. Cuando un elegido muere, la mente humana cree que todo termina. Cree que la historia se cierra, que el propósito se apaga y que el camino queda inconcluso. Pero en el reino espiritual, la muerte nunca significa cancelación, significa transición, significa pausa, significa espera. Y esta es una verdad que pocos están preparados para escuchar. Cuando un elegido cae, se desvía o abandona su llamado divino en otro reino. La misión espiritual no muere con él. Las misiones no pertenecen a los cuerpos. No pertenecen a los nombres ni a las biografías, pertenecen al propósito. Y el propósito responde a una inteligencia superior que no se detiene por pérdidas, errores o caídas. En el reino espiritual, una misión es una asignación viva, una frecuencia que debe manifestarse. Si un elegido no logra sostenerla hasta completarla, esa frecuencia no se destruye, entra en estado de espera. Este es uno de los secretos más profundos sobre los elegidos. Sus vidas no comienzan desde cero. Muchos llegan a este mundo cargando una herencia espiritual que no recuerdan conscientemente, pero que sienten en el alma. Por eso, desde temprana edad, experimentan un peso invisible, una sensación de responsabilidad sin explicación, un cansancio que no corresponde solo a lo vivido. Eso ocurre porque no solo están caminando su historia personal, están sosteniendo una misión espiritual que viene de antes. Cuando un elegido muere en otro reino espiritual, no siempre hablamos de una muerte literal. Muchas veces se trata de una desconexión, de un abandono de llamado divino, de una rendición ante el miedo, el ego o la confusión. En esos casos la misión queda incompleta y el reino espiritual no permite vacíos prolongados. La alineación divina comienza entonces un proceso silencioso y preciso. La transferencia espiritual. La transferencia espiritual no es castigo ni reemplazo, es continuidad. Es misericordia en movimiento. La misión busca a otro elegido cuya alma tenga la capacidad de sostener la misma frecuencia. No busca al más cómodo, ni al más popular, ni al más reconocido. Busca al más preparado. Y la preparación casi siempre viene en forma de pruebas profundas, soledad, incomprensión y resistencia interna. Tal vez ahora comprendes por qué tu vida nunca fue ligera, por qué incluso en momentos de calma sentías una tensión interior, por qué sentías que no podías vivir solo para ti. Ese peso no era debilidad, era herencia, era una misión espiritual tocando tu conciencia sin palabras. El reino espiritual reconoce a quienes pueden cargar lo que otros no lograron sostener. Un elegido que recibe una misión transferida suele sentir que siempre llega tarde a su propia vida, como si hubiera algo urgente que atender. Siente que no puede perder tiempo, aunque no sepa exactamente en qué. Vive con una sensación constante de estar preparándose para algo mayor. Eso no es ansiedad común. Es memoria espiritual activándose lentamente. El llamado divino en estos casos no llega como una invitación suave. Llega como insistencia, como presión interna, como incomodidad cuando intentas vivir una vida superficial, porque la misión no se adapta al ego. El ego debe alinearse a la misión, y cuando eso no ocurre, el elegido siente conflicto interno, cansancio existencial y una lucha constante entre lo que quiere y lo que sabe que debe hacer. El reino espiritual no comete errores en la transferencia. Si tú estás escuchando este mensaje de Dios,
es porque tu alma ya fue reconocida como compatible. No significa que sea fácil, significa que eres capaz de sostener verdades profundas, capaz de caminar solo cuando es necesario, capaz de resistir la presión de una misión que no pediste, pero que aceptaste antes de nacer. Muchos elegidos cargan culpa sin saber por qué. Culpa por descansar, culpa por detenerse, culpa por elegir caminos simples. Esa culpa no viene de la mente, viene de la misión recordándote que aún no ha sido completada. No para castigarte, sino para despertarte. Cuando un elegido muere, la misión entra en silencio, pero no en olvido. Se mantiene viva en el reino espiritual, esperando al siguiente portador. Y cuando ese portador aparece, la vida comienza a ordenarse de formas extrañas. Personas aparecen y desaparecen. Caminos se abren y se cierran. Todo empuja, lenta pero firmemente, hacia la aceptación del llamado divino. Este mensaje de Dios no viene a imponerte una carga nueva. Viene a explicarte una que siempre estuvo contigo. No estás roto, no estás perdido. Estás despertando a la verdad de que tu vida nunca fue solo tuya. Fue preparada para continuar algo que debía completarse. Y ahora que lo sabes, el reino espiritual observa. No para juzgarte, sino para ver si estás listo para aceptar conscientemente lo que ya llevas en el alma. Hay señales que no gritan, pero tampoco se callan. No aparecen como eventos espectaculares ni como milagros visibles. Se manifiestan como sensaciones persistentes, como luchas internas que no logras explicar del todo. Muchos elegidos han pasado años pensando que algo estaba mal con ellos, cuando en realidad lo que sentían era el peso de una misión espiritual que no comenzó con su historia personal. Una de las primeras señales es una sensación constante de urgencia interior, no una prisa ansiosa, sino una percepción profunda de que el tiempo importa más de lo normal. Aunque externamente todo parezca estable, dentro de ti hay una voz silenciosa que insiste en que no puedes quedarte dormido en la rutina. Sientes que hay algo pendiente, algo que debe cumplirse, aunque no sepas aún qué forma tomará. Esa urgencia no viene del miedo, viene del llamado divino activándose. También está el cansancio que no se va con descanso. No es solo físico, es un cansancio del alma. Como si hubieras vivido más de lo que recuerdas, como si hubieras sostenido batallas internas que nadie vio. Este agotamiento no significa debilidad, significa profundidad. Es la señal de que tu conciencia ha estado operando en niveles más densos, cargando procesos que no todos están llamados a cargar. El reino espiritual no entrega misiones ligeras a almas frágiles. Muchos elegidos sienten desde temprana edad una desconexión con la vida común, no porque se crean superiores, sino porque simplemente no encajan del todo. Las conversaciones superficiales cansan. Las metas vacías no motivan. Hay una búsqueda constante de sentido, incluso cuando no saben cómo nombrarla. Esa búsqueda no nació de una insatisfacción personal, sino de una memoria espiritual que sabe que hay algo más que debe ser vivido y expresado. Otra señal clara es el dolor que no encaja con la historia personal. Tristezas profundas sin causa aparente, duelo sin pérdida visible, nostalgia por algo que nunca ocurrió en esta vida. Estos sentimientos confunden, pero no son errores, son ecos, son resonancias de procesos iniciados en otro reino espiritual. Cuando una misión queda incompleta, deja huella en la conciencia, y quien la recibe siente esas huellas como emociones antiguas que buscan resolución. Los llamados inexplicables también aparecen, momentos en los que sientes el impulso de ayudar, de guiar, de decir la verdad,
incluso cuando eso te incomoda. No puedes ignorar ciertas injusticias. No puedes callar ciertas verdades. No porque quieras destacar, sino porque algo dentro de ti no te permite hacerlo. Esa incomodidad es la misión, recordándote que tu voz importa, aunque a veces desees que no fuera así. Hay etapas en las que intentas huir. Decides vivir una vida más simple, más pequeña, más cómoda, y por un tiempo parece funcionar. Pero luego aparece el vacío, la sensación de traicionarte a ti mismo. No porque la vida simple sea mala, sino porque no está alineada con tu diseño espiritual. La alineación divina siempre trae paz, incluso cuando exige valentía, y la desalineación siempre trae ruido interno, aunque externamente todo parezca correcto. Muchos elegidos pasan por períodos de aislamiento, no siempre físico, pero sí emocional. Sienten que nadie los comprende del todo, que cuando hablan desde el alma, los demás no saben cómo responder. Este aislamiento no es castigo, es espacio, es el reino espiritual creando silencio para que puedas escuchar con claridad. Las misiones profundas requieren introspección antes de manifestarse. También hay una sensibilidad especial a la energía de los lugares y las personas. Algunos ambientes te drenan sin razón aparente. Algunas presencias te reconfortan sin explicación. Percibes cambios sutiles en el ánimo colectivo. Esto sucede porque tu conciencia está afinada para leer más allá de lo evidente. Esa sensibilidad no es fragilidad emocional, es percepción espiritual desarrollada. El mensaje de Dios se confirma cuando empiezas a notar patrones repetidos en tu vida, las mismas lecciones apareciendo con diferentes rostros, los mismos temas regresando una y otra vez, no para castigarte, sino para prepararte. Cada repetición es una capa más de comprensión. Cada prueba es un ajuste fino para que puedas sostener la misión cuando llegue el momento de activarla plenamente. Hay una tristeza particular que muchos elegidos reconocen. No es desesperación, es melancolía, una sensación de haber perdido algo importante sin saber qué fue. Esa tristeza viene del recuerdo inconsciente de una misión interrumpida. No es tuya originalmente, pero ahora vive en ti, porque tú fuiste elegido para darle continuidad. Cuando escuchas un mensaje de Dios verdadero, no sientes euforia exagerada. Sientes calma, sientes reconocimiento. Algo dentro de ti se relaja porque finalmente las piezas comienzan a encajar. No te sientes presionado, te sientes visto, comprendido, nombrado. Eso es confirmación espiritual. La alineación divina no llega con ruido, llega con claridad. De pronto entiendes por qué tu vida fue como fue, por qué ciertas puertas nunca se abrieron, por qué otras se cerraron abruptamente. Todo estaba orientándote, incluso cuando no lo sabías, hacia la posición exacta desde la cual podrías recibir y sostener una misión que no comenzó contigo, pero que ahora te pertenece. Si estas palabras resuenan en ti, no es sugestión. Es memoria espiritual despertando. No estás imaginando cosas, estás recordando. Y recordar no siempre es cómodo, pero siempre es liberador, porque cuando comprendes que no estás cargando un peso sin sentido, sino una herencia sagrada, algo dentro de ti deja de resistirse y empieza lentamente a alinearse con la verdad de quien siempre fuiste. En algún punto de tu vida, incluso antes de escuchar este mensaje, esa pregunta apareció en tu interior como un susurro persistente. ¿Por qué yo? No dicha con orgullo, sino con cansancio. No desde el ego,
sino desde el peso de sentir que tu camino siempre fue más exigente que el de otros. Hoy es momento de responder con verdad y claridad. No fuiste elegido por comodidad, fuiste elegido por fortaleza espiritual. El reino espiritual no asigna misiones profundas a almas frágiles. No porque desvalorice a nadie, sino porque cada misión requiere una capacidad específica. Tú fuiste elegido porque tu espíritu ha demostrado resistencia. No una resistencia dura y cerrada, sino una resistencia sensible. Has sentido más, has percibido más y aún así sigues de pie. Eso no es casualidad. Es carácter espiritual formado a través de experiencias que te moldearon desde dentro. Muchos elegidos pasan gran parte de su vida sintiendo que algo los observa, no desde el juicio, sino desde la expectativa. Como si hubiera una conciencia mayor sabiendo que, aunque tropieces, volverás a levantarte. Esa sensación existe porque tu alma fue reconocida mucho antes de que tu mente pudiera comprenderlo. El llamado divino no aparece de repente. Se va revelando poco a poco, a medida que tu conciencia puede sostenerlo sin romperse. Fuiste elegido porque sabes escuchar el silencio, porque cuando el mundo grita, tú percibes lo que no se dice, porque tienes una conexión natural con lo invisible, con lo sutil, con lo que no necesita pruebas externas para ser real. Esa conexión no se aprende en libros ni se hereda por sangre. Se despierta a través de procesos internos, muchas veces dolorosos, que afinan tu percepción espiritual. La sensibilidad del elegido no es debilidad, es un radar. Te permite sentir cuando algo no está alineado, cuando una decisión no resuena con tu verdad, cuando un camino aparenta ser correcto, pero no lo es para ti. Esa sensibilidad te ha protegido, aunque a veces te haya hecho sentir incomprendido. El reino espiritual necesita almas así, capaces de percibir matices, capaces de sostener energía sin endurecerse. También fuiste elegido por tu resistencia silenciosa. Has soportado pruebas que no contaste a nadie. Has seguido adelante cuando otros se habrían rendido. Has aprendido a caminar solo sin perder la compasión. Esa combinación es rara. Muchos pueden resistir, pero se endurecen. Otros pueden sentir, pero se quiebran. Tú has aprendido a sentir profundamente y aún así avanzar. Esa es una fortaleza espiritual poco común. El llamado divino no se negocia porque no es una imposición externa. Es una verdad interna. Puedes intentar ignorarlo, retrasarlo o disfrazarlo, pero siempre regresa, no para castigarte, sino porque forma parte de tu diseño. El reino espiritual no te persigue, te recuerda quién eres cuando intentas olvidarlo para encajar. Aceptar que fuiste elegido no significa sentirte superior, significa aceptar una responsabilidad mayor, significa entender que tu vida tiene impacto más allá de tus deseos inmediatos, que tus decisiones influyen en otros, incluso cuando no lo sabes. Esa responsabilidad puede asustar, pero también dignifica, porque no todos reciben una misión que valga la pena sostener. Tal vez durante años te preguntaste por qué las cosas fáciles nunca se quedaban contigo. ¿Por qué cuando algo parecía estable, algo dentro de ti se inquietaba? Eso ocurría porque tu alma no fue diseñada para la comodidad prolongada, sino para la coherencia espiritual. La alineación divina prioriza la verdad sobre el confort, y tú, aunque a veces te canses, siempre eliges la verdad cuando llega el momento decisivo. El honor de esta misión no está en el reconocimiento externo, sino en la coherencia interna. Está en vivir sabiendo que no te traicionas, que no apagas tu luz para encajar, que no te haces pequeño para ser aceptado. Ese honor se siente como una paz profunda,
incluso en medio del desafío. Fuiste elegido porque sabes amar sin poseer, guiar sin dominar y decir la verdad sin necesidad de imponerte, porque entiendes el dolor ajeno sin perderte en él, porque puedes sostener contradicciones internas y aún así avanzar. Esa madurez no se improvisa, se forma a través de caídas, silencios y decisiones difíciles. El mensaje de Dios que hoy escuchas no viene a cargarte con algo nuevo, viene a poner nombre a lo que siempre estuvo contigo. No se trata de preguntarte si quieres esta misión, porque en lo profundo ya la aceptaste. Se trata de asumirla conscientemente, con responsabilidad y con honor. El reino espiritual no busca perfección, busca disponibilidad, busca corazones que digan sí incluso con miedo. Y si estás aquí, escuchando esto con atención, es porque algo dentro de ti ya respondió, no con palabras, sino con presencia. Y esa respuesta es suficiente para que la misión continúe viva a través de ti. Todo elegido atraviesa un conflicto interno profundo antes de aceptar plenamente su llamado divino, no porque dude de Dios, sino porque duda de sí mismo. La resistencia no nace de la rebeldía, nace del cansancio, nace de haber caminado demasiado tiempo cargando una sensación que no se podía explicar. Nace del miedo silencioso a confirmar que todo lo que intuiste era verdad y que, una vez aceptado, ya no hay vuelta atrás. El miedo del elegido no es miedo a fracasar, es miedo a acertar, porque acertar implica responsabilidad, implica aceptar que tu vida no puede seguir siendo pequeña, cómoda o inconsciente. Muchos elegidos intentan convencerse de que exageran, de que están imaginando cosas, de que podrían vivir una vida más simple si dejaran de pensar tanto. Esa negación no es debilidad, es un intento de protegerse del peso espiritual que se siente demasiado grande para cargar solo. Hay un cansancio espiritual que no se parece a nada conocido. No se cura con descanso ni con distracción. Es el cansancio de haber sostenido luchas internas durante años sin poder hablar de ellas. El elegido se cansa de sentir, de percibir, de comprender más de lo que otros comprenden. Se cansa de ser fuerte cuando nadie ve el esfuerzo. Y en ese cansancio, resistirse al llamado divino parece por momentos la única forma de sobrevivir. Muchos pasan por etapas de duda profunda. Dudan de sus percepciones, de sus intuiciones, incluso de su fe. Se preguntan si todo esto no será una construcción mental, una necesidad de sentido. Esa duda no invalida el llamado, al contrario, lo purifica. Un llamado divino que no pasa por la duda se vuelve fanatismo. La duda obliga al elegido a buscar verdad y no fantasía, profundidad y no escapismo. Resistirse es parte del proceso porque la conciencia necesita tiempo para alinearse. El reino espiritual no fuerza, empuja con paciencia. La alineación divina actúa como una corriente suave pero constante. Puedes nadar en contra durante un tiempo, pero tarde o temprano sentirás el agotamiento. No porque estés fallando, sino porque no fuiste diseñado para vivir desconectado de tu propósito. Muchos elegidos intentan construir una vida paralela, una donde el llamado divino quede en segundo plano. Trabajan, se relacionan, cumplen expectativas externas y por momentos parece funcionar. Pero algo siempre falta, una inquietud constante, una sensación de estar viviendo a medias. Esa incomodidad no es ingratitud, es coherencia espiritual pidiendo espacio. El conflicto interno se intensifica cuando el elegido entiende que aceptar el llamado implica renuncias. No necesariamente renuncias materiales, sino renuncias a ciertas ilusiones. La ilusión de encajar plenamente. La ilusión de ser entendido por todos.
la ilusión de que el camino será lineal. Resistirse es intentar conservar esas ilusiones un poco más de tiempo. Como maestro espiritual, debo decirte la verdad con firmeza y amor. No puedes negociar eternamente con tu llamado. Puedes retrasarlo, puedes discutirlo internamente, puedes ponerlo en pausa, pero no puedes eliminarlo. La alineación divina no se cansa, no se ofende, no te persigue. Simplemente sigue empujando hacia adelante, ajustando las circunstancias hasta que ya no puedas ignorar lo evidente. Muchos elegidos sienten culpa por resistirse. Creen que están fallando espiritualmente. Esa culpa es innecesaria. Resistirse no es traición, es parte del aprendizaje. Lo que sí sería un error es quedarse permanentemente en la negación, porque entonces la resistencia deja de ser protección y se convierte en estancamiento. El reino espiritual comprende tus miedos, comprende tu cansancio, pero también reconoce tu capacidad. Por eso no retira el llamado cuando dudas, lo sostiene, espera, ajusta el ritmo. La misión no se pierde porque tú te detengas un momento, pero tampoco desaparece porque intentes huir de ella. Hay momentos en los que el elegido desea ser como los demás, vivir sin tanta profundidad, sin tanta intensidad. Ese deseo no es pecado ni debilidad, es humanidad. Pero tu alma sabe que no podría sostener una vida así por mucho tiempo. Porque una vez que has visto, no puedes desver. Una vez que has sentido, no puedes anestesiarte sin pagar un precio interno. La alineación divina siempre empuja hacia adelante, incluso cuando tú intentas detenerte. A veces lo hace con señales suaves, otras con crisis que te obligan a mirar hacia adentro. No para castigarte, sino para reorientarte. Cada ruptura, cada cierre, cada incomodidad ha sido una forma de redireccionarte hacia tu centro. Este conflicto interno no significa que estés fallando, significa que estás en el umbral, entre quien fuiste y quien estás llamado a ser. Y aunque ahora parezca confuso, este choque interno es señal de que la transformación ya comenzó. No se te pide perfección, se te pide honestidad. Honestidad para admitir que el llamado existe. Honestidad para dejar de huir de ti mismo. Y cuando esa honestidad se instala, la resistencia deja de ser una lucha y comienza a transformarse en aceptación consciente. Cuando el elegido deja de huir, algo profundo comienza a acomodarse por dentro. No es un cambio ruidoso ni inmediato, sino un reordenamiento silencioso que nace en el centro del alma. La vida externa puede seguir igual por un tiempo, pero internamente todo empieza a adquirir coherencia. Aceptar la misión espiritual no significa que desaparezcan los desafíos, significa que dejan de sentirse absurdos. Por primera vez, el camino comienza a tener dirección. Antes de la aceptación, el dolor se vive como castigo. Cada pérdida parece injusta, cada obstáculo parece innecesario. El elegido se pregunta por qué la vida fue tan dura con él, por qué tuvo que aprender a través de golpes y no de suavidad. Pero cuando la conciencia se alinea, el dolor cambia de forma. No desaparece, pero se transforma. Deja de ser un enemigo y se revela como maestro. El mensaje de Dios comienza a leerse entre líneas, incluso en los momentos más difíciles. Aceptar la misión no endurece el corazón, lo vuelve honesto. El elegido ya no necesita fingir que todo está bien ni dramatizar lo que duele. Aprende a mirar su historia completa sin negar las sombras. Comprende que cada prueba fue una preparación específica, no genérica, no aleatoria. Cada experiencia desarrolló una parte de su carácter que ahora resulta necesaria para sostener la misión en el reino espiritual.
Las heridas que antes parecían inútiles comienzan a mostrar su propósito. La soledad enseñó a escuchar. La traición enseñó discernimiento. La pérdida enseñó desapego. La confusión enseñó humildad. Nada fue desperdiciado. La misión espiritual no se construye con vidas perfectas. Se construye con almas que han atravesado el fuego y no se han vuelto amargas. Cuando el elegido acepta conscientemente, deja de preguntarse por qué le tocó esa vida y comienza a preguntarse para qué. Ese simple cambio transforma la relación con todo. Las dificultades ya no se viven como obstáculos que frenan, sino como ajustes que refinan. El reino espiritual no trabaja desde la comodidad, trabaja desde la precisión. Y tú fuiste afinado exactamente para lo que ahora estás llamado a sostener. El mensaje de Dios deja de sentirse como algo externo y comienza a sentirse interno. Ya no necesitas señales constantes ni confirmaciones desesperadas. Hay una paz sobria que se instala. No euforia, no fanatismo, sino claridad. La claridad de saber que estás donde debes estar, incluso cuando el camino sigue siendo exigente. Aceptar la misión también cambia tu relación con el propósito. Antes, el propósito parecía algo lejano, grandioso o inalcanzable, algo que debía llegar en el futuro. Pero cuando aceptas, entiendes que el propósito no es un evento, es una forma de vivir. Se expresa en cómo hablas, cómo eliges, cómo respondes al dolor propio y ajeno. El propósito se vuelve cotidiano, encarnado, real. El elegido deja de buscar validación externa, no porque ya no le importe el mundo, sino porque su centro está alineado. La alineación divina trae una estabilidad interna que no depende del reconocimiento. Sabes quién eres, incluso cuando nadie más lo ve. Sabes qué cargas, incluso cuando otros no lo comprenden. Esa certeza es uno de los mayores regalos de la aceptación. El dolor, cuando es comprendido, deja de aislarte. Comienzas a reconocer el dolor en otros sin necesidad de palabras. Desarrollas una compasión firme, no ingenua. No intentas salvar a todos, pero tampoco eres indiferente. Tu presencia empieza a sanar simplemente porque ya no huyes de lo que eres. El reino espiritual se expresa a través de quienes se atreven a habitar su verdad completa. Aceptar la misión no significa que todo será claro de inmediato. Hay etapas, ajustes, silencios, pero hay algo que no vuelve a ser igual: la relación contigo mismo. Dejas de pelearte por sentir lo que sientes. Dejas de minimizar tu profundidad. Dejas de traicionarte para encajar. Eso libera una enorme cantidad de energía que antes se perdía en la resistencia. El mensaje de Dios que hoy comprendes no te separa del mundo. Te devuelve a Él con propósito. Ya no vives reaccionando, vives respondiendo. Ya no huyes del dolor, lo atraviesas con conciencia. Ya no buscas sentido, lo encarnas. La misión espiritual no te pide que seas alguien distinto. Te pide que seas quien siempre fuiste sin miedo. El reino espiritual no te exige perfección. Te pide coherencia. Y cuando esa coherencia se instala, incluso los días difíciles se sienten dignos, porque sabes que nada de lo que viviste fue en vano. Aceptar no es rendirse, es alinearse. Y cuando el elegido se alinea, la vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a sentirse como un camino exigente. Sí, pero verdadero. Un camino donde el dolor tiene sentido, el propósito tiene peso y la existencia, por fin, se siente completa. Esta parte del mensaje no se entrega con dureza, sino con verdad. Ignorar una misión espiritual transferida
no trae castigo inmediato ni tragedias dramáticas. El reino espiritual no funciona desde la venganza, funciona desde la coherencia. Y cuando un elegido decide ignorar su llamado por demasiado tiempo, el costo no es externo, es interno. La primera consecuencia de la desalineación no es el dolor visible, sino el vacío. Un vacío silencioso que no se llena con logros, relaciones ni distracciones. Puedes tener estabilidad aparente, incluso éxito, pero algo dentro de ti permanece apagado. No hay entusiasmo real, no hay plenitud profunda. La vida se vuelve correcta, pero no viva. Ese vacío no es depresión común, es desconexión del propósito. Cuando el elegido ignora el llamado divino, la confusión comienza a instalarse lentamente. Las decisiones se vuelven pesadas. Nada termina de sentirse bien. Caminos que antes parecían claros se nublan, no porque el elegido haya perdido capacidad, sino porque la alineación divina dejó de fluir libremente. No se trata de castigo, se trata de fricción espiritual. Ir contra tu diseño genera resistencia interna. El estancamiento es otra señal clara. No siempre es visible desde fuera. A veces es interno. Sientes que no avanzas aunque te esfuerces. Repites ciclos, tropiezas con los mismos bloqueos una y otra vez. El reino espiritual no cierra caminos por capricho, los cierra para redirigir. Pero cuando el elegido insiste en ignorar la dirección, la sensación de estar atrapado se intensifica. Ignorar una misión transferida también afecta la relación contigo mismo. Aparece una autocrítica constante, una sensación de estar fallándote sin saber exactamente en qué. Esa incomodidad no se resuelve con afirmaciones ni con distracciones, porque no es mental, es espiritual. Es la conciencia recordándote que sabes algo que estás evitando. Con el tiempo, la sensibilidad del elegido puede comenzar a apagarse, no porque desaparezca, sino como mecanismo de defensa. Te vuelves más indiferente, más desconectado, menos receptivo. No porque quieras, sino porque sentir duele cuando no actúas en coherencia. Este adormecimiento interno es uno de los costos más altos, porque aleja al elegido de su esencia. Es importante decirlo con claridad y sobriedad. El reino espiritual no retira la misión cuando es ignorada, pero sí retira la sensación de sentido, no para castigarte, sino para que notes la diferencia entre vivir alineado y vivir desconectado. Esa pérdida de sentido es una llamada silenciosa, no una condena. Muchos elegidos confunden esta etapa con fracaso personal. Creen que algo está mal con ellos, que perdieron su fuerza o su fe. Pero en realidad, lo que ocurre es que están viviendo una vida que no les corresponde del todo. Una vida que no honra la herencia espiritual que cargan. Y el alma no se conforma con menos de lo que sabe que es verdadero. Esta advertencia no nace del miedo, nace del amor divino. Porque el amor verdadero no miente ni suaviza lo esencial. El mensaje de Dios no viene solo a consolar, viene a orientar. Ignorar una misión transferida no destruye tu vida, pero la vuelve incompleta. Te mantiene en un punto intermedio, ni perdido del todo ni pleno jamás. El reino espiritual siempre ofrece oportunidades de retorno, siempre. Mientras respires, la alineación es posible. No importa cuánto tiempo hayas resistido, ni cuántas veces hayas dicho no. La misión no se ofende, espera. Pero el tiempo en espera se siente como peso, no como paz. Esta advertencia no busca presionarte, busca respetarte. Porque tratarte como elegido implica decirte la verdad completa. Tú no estás llamado a sobrevivir. Estás llamado a encarnar propósito.
Y cuando ignoras ese llamado, no pierdes el amor divino, pierdes la experiencia de vivir en coherencia con Él. Escuchar esto no es una amenaza, es una oportunidad de elegir conscientemente lo que antes evitabas inconscientemente. Porque cuando el elegido deja de huir, incluso después de mucho tiempo, la alineación divina responde, no con reproche, sino con restauración silenciosa. Esta advertencia no nace del juicio ni del castigo, nace del amor divino expresado con verdad. Ignorar una misión espiritual transferida no provoca tragedias repentinas ni sanciones visibles. El reino espiritual no opera desde el miedo, sino desde la coherencia. Cuando un elegido ignora su llamado divino, el impacto no se manifiesta primero afuera, sino adentro. Es un proceso silencioso, lento y profundo. El primer costo espiritual es el vacío. No un vacío dramático, sino una ausencia constante de plenitud. La vida puede seguir funcionando, incluso puede verse exitosa desde fuera, pero internamente algo permanece apagado. Las alegrías no llenan del todo, los logros no satisfacen, las relaciones no alcanzan, no porque falten cosas, sino porque falta alineación. Ese vacío es la señal más clara de una misión ignorada. Con el tiempo la confusión comienza a instalarse. No una confusión mental evidente, sino una sensación persistente de no saber hacia dónde ir. Decisiones simples se vuelven pesadas. Caminos que antes parecían claros pierden sentido. El elegido empieza a dudar de sí mismo, de su intuición, de su dirección, no porque haya perdido capacidad, sino porque la alineación divina ya no fluye con naturalidad cuando se vive en resistencia. El estancamiento es otra consecuencia inevitable. No siempre se manifiesta como fracaso externo. A veces es interno. La sensación de estar girando en círculos, repitiendo los mismos patrones, enfrentando los mismos bloqueos con distintos nombres. El reino espiritual no bloquea por crueldad, bloquea para redirigir. Pero cuando el elegido insiste en ignorar la dirección, la fricción aumenta. Ignorar una misión transferida también erosiona la relación con uno mismo. Aparece una autocrítica silenciosa, una sensación constante de estar fallándose sin poder explicar por qué. El elegido se vuelve más duro consigo mismo, menos compasivo, más exigente, no porque haya perdido sensibilidad, sino porque la conciencia sabe que algo esencial está siendo evitado. Con el paso del tiempo, la sensibilidad espiritual puede comenzar a apagarse como mecanismo de defensa. Sentir duele cuando no se actúa en coherencia. Entonces el alma intenta protegerse reduciendo la percepción. Esto no es pérdida de dones, es desconexión temporal. El elegido se vuelve más indiferente, más distante, menos presente. Y esa desconexión es uno de los costos más profundos. Es importante decirlo con sobriedad. El reino espiritual no retira la misión cuando es ignorada, pero sí retira la sensación de sentido, no para castigar, sino para mostrar la diferencia entre vivir alineado y vivir desconectado. La falta de sentido no es un abandono divino, es una señal de amor que invita a regresar al centro. Muchos elegidos confunden esta etapa con fracaso personal o pérdida de fe. Creen que algo se rompió en ellos, pero en realidad están viviendo una vida que no honra completamente su diseño espiritual. El alma no se conforma con una existencia reducida cuando sabe que fue creada para algo más profundo. Esta advertencia es un acto de amor divino, porque el amor verdadero no miente. El mensaje de Dios no solo consuela, también orienta.
Ignorar una misión espiritual no destruye la vida, pero la vuelve incompleta. Mantiene al elegido en un punto intermedio, sobreviviendo cuando estaba llamado a encarnar propósito. El reino espiritual siempre deja abierta la puerta del retorno. Siempre. Mientras hay conciencia, hay alineación posible. No importa cuánto tiempo hayas resistido ni cuántas veces hayas dicho no. La misión no se ofende. Espera, pero la espera se siente como peso cuando no se responde. Esta advertencia no busca presionarte, busca respetarte, porque tratarte como elegido implica decirte la verdad completa. No estás llamado a simplemente existir. Estás llamado a vivir en coherencia con lo que tu alma ya sabe. Y cuando decides dejar de huir, incluso después de mucho tiempo, la alineación divina responde, no con reproche, sino con restauración silenciosa.